Ya voy a terapia, pero quiero algo más espiritual. Bueno, lo ideal ahí es que busques un terapeuta o una terapeuta que tenga más desarrollada su espiritualidad. Eh, eh, Hay una confusión muy interesante para mí, que la gente piensa que la ciencia no puede ser espiritual y que la espiritualidad no puede ser científica. Yo hice una maestría en filosofía de la ciencia. Eso es en donde estudias la filosofía y los fundamentos filosóficos del método científico. Y estudiamos cómo la ciencia ha ido evolucionando como un corpus de conocimiento, como una manera de conocer, de ver el mundo, por qué se usa este método científico que usamos hoy en día y no otros métodos científicos, que sí los hay. ¿Por qué es mejor eh, tratar de desprobar algo en lugar de encontrar evidencia a su favor una y otra vez? En fin, o sea, es muy interesante la filosofía de la ciencia, porque básicamente te ayuda a entender por qué decidimos usar las metáforas y las historias que usamos para entender el mundo. Y no necesariamente fue por las mejores razones. Curiosamente, porque si lo ponemos en un marco histórico, en un marco político, etcétera, etcétera, tiene sentido, pero no necesariamente es lo mejor. Y haciendo el cuento corto, el haber decidido usar este método científico hace 350 años nos lleva hoy a tener una visión del mundo que no es la única visión del mundo. Y es una visión del mundo muy particular y es muy limitada, como cualquier visión del mundo es muy limitada. Es como que solo podríamos ver el mundo por una ventanita así, usando cualquier visión. Y eso nos lleva a pensar automáticamente que la ciencia no puede ser espiritual y que la espiritualidad no puede ser científica, básicamente porque había una vez en la historia humana en donde la religión gobernaba al mundo políticamente y, y te decía, tienes que creer lo que yo te diga, por dogma. Y una gran cantidad de grandes personas, pensadores, y dijeron, hey, esto no está bien. No voy a creer lo que tú me digas nada más porque tú me dices. Yo voy a verificar con mis propios ojos y con mis sentidos lo que está pasando. Y ahí en ese momento empezó a haber un debate en donde distintos filósofos europeos básicamente dijeron, ok, hay cualidades, el mundo está compuesto por cosas externas, factores objetivos, una realidad objetiva que todos vemos y compartimos la misma. Esta es una taza, todos vemos una taza. Y cualidades externas que tiene la taza, tiene una temperatura, tiene un color, tiene un tamaño, cosas medibles. Y hay cualidades que se llamaron secundarias, que en realidad son internas, son subjetivas. No es lo mismo que tú veas esta taza, que no significa nada para ti, es una taza, a que yo vea esta taza y es mi taza donde todos los días me tomo mi cafecito. Tiene un sentido interno, subjetivo diferente. ¿Qué sucede? Que las cualidades subjetivas, las cualidades secundarias, son distintas para cada persona, son subjetivas en base al sujeto, no al objeto. El problema es que en algún momento ahí se malinterpretó y el primarias y secundarias, las cualidades primarias y secundarias, se tomó como si fueran más importantes las primarias y menos importantes las secundarias. Eso no es cierto, no es una categoría de valor, simplemente es una distinción. Las cualidades subjetivas son igual de importantes y más importantes que las objetivas para ciertas cosas. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, necesariamente estamos hablando de experiencias subjetivas, de experiencias internas, individuales. Y cuando hablamos de ciencia, por lo menos como entendemos la ciencia hoy día, que es muy limitado, por cierto, hablamos de experiencias objetivas. Y para mí lo que va a suceder y está sucediendo cada vez más es una integración y un entendimiento de que la subjetividad y la objetividad aplican en distintas dimensiones de la experiencia humana. ¿A dónde voy con todo este choro larguísimo?
no es diferente la ciencia de la espiritualidad. Un científico, en mi manera de ver, debería de ser espiritual. Una persona que esté encargada de explorar la ciencia, un investigador, para mí, por lo menos por, por ética, tendría que tener una buena fundamento y desarrollo espiritual. Y yo no soy el primero que lo digo, ni mucho menos. Si te vas a ver a los grandes científicos como Tesla, como Einstein, como todos los físicos cuánticos, Niels Bohr, David Bohm, incluso antes, eh, Heisenberg, todos. ¿A qué llegaron? Los químicos, Watson y Crick que descubrieron el ADN, todos. ¿Qué te dicen? La ciencia llega un momento en que se vuelve sumamente espiritual. Hay una muy bonita una investigación, un centro de investigación, creo que se llama Mind and Life Institute, creo que se llama Mind and Life, que es un diálogo constante entre científicos y budistas. Del lado budista está el Dalai Lama, y del lado de la ciencia empezó, si no mal recuerdo, Francisco Varela, que era un gran científico chileno que murió de cáncer. Y de hecho hizo muy bonito, un proceso muy hermoso porque vivió su muerte investigándola científicamente desde el punto de vista subjetivo, como explorando lo que le estaba pasando y relatándolo. Los últimos años de su vida desarrolló una cosa que se llamaba, es una corriente filosófica que se llama fenomenología. Eh, en fin, ya me fui lejísimos. Voy a terapia, pero quiero algo más espiritual. Primera opción, búscate un terapeuta espiritual, por ejemplo yo. Si no te caigo bien y no resuenas bien conmigo y dices, qué hueva me da Damián, esa es la verdadera razón para no ir con un terapeuta, porque lo más importante en la terapia es la relación, el rapport que se hace entre el terapeuta y el paciente. Entonces, si no te caigo bien, no hagas terapia conmigo. Búscate un terapeuta de entrada que te resuene, que te caiga bien, eso es súper importante. Y trata de que sea espiritual. Se vale que le hagas preguntas a tu terapeuta antes de tomar terapia. Oye, a ver, ¿tú cómo ves la espiritualidad? ¿Tú cuál es tu filosofía de vida? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de lo que sea importante para ti? Y si ves que no tiene los mismos valores y las mismas convicciones, puedes decidir totalmente decir, no, este terapeuta no me queda, no va bien para mí. Eh, la segunda cosa importante que me dijo mi maestro hace muchos años y me gusta mucho todavía, me acuerdo, me dijo, el proceso es tuyo, el proceso espiritual, el proceso, usó la palabra transpersonal, es tuyo. ¿Qué quiere decir eso? Nadie te lo va a dar ni en la universidad ni en la espiritualidad. Tú tienes que ir encontrando tu propio camino. Tú puedes ir a una terapia hipercientífica, por ejemplo, con un terapeuta cognitivo-conductual o incluso con un psicoanalista o con un psiquiatra muy clásico. Y esa persona no tiene por qué darte todo, no tiene por qué darte la parte psicológica y además la parte espiritual. Porque al mismo tiempo que vas con un psicólogo, a las 2 horas te puedes ir a meter al ashram a cantar mantras o te puedes ir a la iglesia a orar o lo que sea. Entonces, al final lo que tienes que hacer es como zoom out y decir, es que la terapia no es todo mi proceso es la terapia más la espiritualidad, más el ejercicio, más la alimentación, más el yoga, más eh, convivir con mi familia. Y ahí lo que te das cuenta es que la vida misma se vuelve el proceso. Ahora, ¿cómo busco un terapeuta espiritual? ¿Qué es un terapeuta espiritual? Bueno, hay dos corrientes que para mí son más espirituales psicológicamente hablando. Una de ellas es la terapia o la psicología transpersonal, así se llama. Transpersonal quiere decir que va más allá de la persona, ¿no? Tenemos intrapersonal, interpersonal e transpersonal. Y en realidad es una manera científicamente o políticamente aceptada de decir espiritual. Entonces busca un terapeuta transpersonal y ese va a ser espiritual. El otro acercamiento
muy espiritual a la psicoterapia para mí es todo el movimiento que en los últimos 10 años se le ha llamado el movimiento somático. Y curiosamente, en los últimos 2 o 3 años ya ni siquiera le llaman psicoterapia, nada más le llaman somatics o somatic movement o somatic coaching, pero en realidad es psicoterapia corporal, así se llama. La inició un contemporáneo de Freud, que primero fue su alumno y después se pelearon porque el ego de Freud era muy grande y este hombre empezó a hacer cosas que fueron vistas como muy locas para el establishment de la época y su nombre era Wilhelm Reich y desarrolló un tipo de terapia que él le llamó vegetoterapia, que después sus alumnos o su alumno principal, que fue un doctor estadounidense, le puso bioenergetic therapy, terapia bioenergética. Con el tiempo se ha eh, llamado terapia psicocorporal, también otra variante se llama Core Energetics, eh, de otro también contemporáneo. Entonces, ¿qué es la psicoterapia corporal? Es el vivir procesos emocionales y psicológicos, principalmente a través de la experiencia del cuerpo físico, de vivir las emociones en el cuerpo, revivir las memorias en el cuerpo, usar el cuerpo como un filtro, como un vehículo para revivir la experiencia de nuestra historia y a través del sistema nervioso, del sistema sensorial, perceptual, corporal, ir reviviendo nuestro pasado y de una manera muy hermosa se va reorganizando, se va filtrando, se va reacomodando, va adquiriendo un nuevo nivel de coherencia y congruencia en nuestra psique. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente no guía el proceso, que no hay un entendimiento previo de lo que va a pasar, sino pasa la experiencia y después viene el entendimiento. Es como al revés. Entonces, estos dos tipos de terapia, la terapia transpersonal y la terapia psicocorporal o somática, para mí son las terapias más espirituales, aunque aquí el punto es, en realidad, no tanto depende garantizar una buena terapia, un buen proceso terapéutico, no tanto depende de qué tipo de terapia, sino del terapeuta. Porque puedes tener un terapeuta que te haga terapia cognitivo-conductual, que es lo menos espiritual, entre comillas, posible, pero la persona es muy espiritual en su vida, entonces vas a tener una terapia espiritual. Lo que pasa con la terapia en el mundo es que no está regulada como la medicina, por ejemplo. Si eres un médico malo que no sabes lo que estás haciendo, pues te quitan la licencia y te pueden meter a la cárcel. Tristemente, la psicoterapia o la salud mental, cualquiera puede ser psicoterapeuta, cualquiera se puede llamar psicoterapeuta. Hay algunos países donde está más regulado, pero en general no. Entonces, es como un proceso muy peligroso en ese sentido, más peligroso porque no hay tanta regulación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que ir probando y viendo, midiendo a tu terapeuta y viendo si te gusta o no te gusta, si sientes que estás creciendo o no estás creciendo. Que al mismo tiempo esto produce que sea mucho más posible otro tipo de terapias como más novedosas, más abiertas, más libres, que también tiene su positivo, ¿no? Su lado bueno. Pero tristemente me llega mucha gente a terapia y me dicen, oye, es que llevo un año con mi terapeuta, llevo 2 años con mi terapeuta X y ya no siento que desde hace mucho ya no avanzo. Es momento de que entendamos que el proceso terapéutico realmente es tuyo y el modelo terapéutico en realidad va en contra del modelo económico. O sea, el terapeuta necesita cobrarte dinero para poderte atender y si te cura, ya no te cobra. Entonces, darte de alta económicamente, no éticamente, pero económicamente va en contra del terapeuta. Entonces, al terapeuta no le conviene darte de alta económicamente. Éticamente, claro que sí. Y ahí es donde hay este juego que muchos terapeutas
tienen pacientes de mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo y nunca los dan de alta porque les siguen cobrando. Entonces es difícil. Yo siempre digo, les digo a mis pacientes, cuando me dicen, oye, ¿por qué cobras tan caro? Y le digo, pues es que no cobro caro, porque te voy a dar de alta mucho antes. Mi compromiso es que estés conmigo el menos tiempo posible y te voy a dar de alta rápido. Y al final del día vas a gastar menos dinero que si fueras con un terapeuta que te cobre la mitad o menos y te tenga más tiempo. Sí, entonces, un poco por ahí, eso es importante. Eh, pero al final del día, ¿cómo, cómo logro tener una terapia espiritual? Tú te tienes que cuestionar cuáles son tus valores espirituales, ¿no? La otra pregunta que me hicieron junto es, ¿cómo puedo liberar todo el potencial humano? Ve, honestamente no sé, y nadie sabe, yo creo, realmente. Solo hay modelos, hay caminos que otros han seguido y que podemos seguir, pero al final siento que tenemos que hacer nuestro propio camino. Cada persona individual, volvemos a esto, es una experiencia subjetiva, es diferente para cada persona. Todo el mundo me dice, es que dame la receta, dime cómo sano la ansiedad, dime cómo sano el odio, el enojo. Es que no se puede una receta para todos, es diferente para cada quien. ¿Cómo liberar todo el potencial humano? Para mí, lo importante o algo que nos puede ayudar es decir, buscar caminos que sean integrales, que sean holísticos. ¿Qué quiere decir? Buscar una manera de entender el potencial humano en donde sea posible hacer cosas y técnicas y metodologías físicas, emocionales, sexuales, psicológicas, económicas, financieras, familiares, de pareja, espirituales, existenciales, que puede integrar complementos alimenticios, vitaminas, tecnología, todo dentro del camino. Em, Porque hay modelos, hay formas que te dicen, no, para poder alcanzar el potencial humano necesitas renunciar a todo. Y para mí, esos caminos no funcionan, ya no funcionan. Entonces, para poder liberar todo el potencial humano, es como poder decir, bueno, para mí, y aquí es donde se vuelve diferente para cada persona, hay que decidir para cada uno de nosotros cuáles son las áreas que me interesan desarrollar. Por ejemplo, si a mí me interesa mucho desarrollar el área económica, yo tengo que encontrar un camino que incluya la planeación financiera, la estrategia financiera, el generar dinero y el que el dinero trabaje para mí. Si al de al lado me dice, pues a mí no me importa, no me interesa tanto la economía y yo voy a ser pleno con la salud nada más, pues ahí es donde a qué voy, que hay que definir primero qué entiendes por todo el potencial humano, porque es diferente para ti que para otros. En todos mis cursos, en todos mis grupos, en todos mis procesos con mis pacientes, siempre empiezo diciendo, ¿qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Cuáles son tus áreas? ¿Cómo tú te ves a ti mismo? Es un cuestionamiento. Y de hecho, cualquier coach que se respete te va a empezar a hacer preguntas y preguntas y preguntas para ver tú dónde estás y desde ahí caminar. Entonces, ¿cómo se puede liberar todo el potencial humano? Primero definiendo qué entiendes tú por potencial humano, qué áreas entiendes tú por potencial humano. Y en segundo, aumentando nuestra capacidad. ¿Qué es nuestra capacidad? Nuestra energía de vida, nuestro chi, nuestro prana. Vivimos en un mundo que hace todo lo posible por ocultar, por bloquear el acceso a la información y que tenemos un cuerpo energético y que ese cuerpo energético se puede desarrollar y se debe de desarrollar y que la mayoría de los humanos somos como fetos espirituales, fetos energéticamente hablando, y que podemos tener todo un desarrollo de nuestra energía y debemos tener todo un desarrollo de nuestra energía para aumentar nuestra capacidad cerebral, nuestra capacidad neuronal, nuestra capacidad de conciencia. ¿Cómo aumentar nuestra energía?
el camino que yo conozco, que más me ha gustado, que más entiendo y que siento que por lo que he visto es universal y funciona muy bien para todos, es el Qigong, el Qigong, el desarrollo de la energía de vitalidad que propone la cultura antigua china. Em, ¿Qué es el Qigong? Muchas cosas. El Qigong me dicen, es que ¿cuál es la diferencia entre Tai Chi o Qigong? Decir Qigong de alguna manera sería como decir la danza y Tai Chi sería como decir salsa. Es un tipo de específico. Pero el Tai Chi en realidad es un arte marcial, entonces te da otras cosas que te dan las artes marciales, que no te da todo el Qigong. Entonces, ¿qué es el Qigong? Ejercicios, respiraciones, meditaciones, movimientos, masaje. ¿Para qué? Para aumentar nuestra sensación y nuestra percepción de nuestra propia energía, para posteriormente purificar nuestra energía porque está muy sucia, aumentar su flujo en nuestro sistema y a través de eso desarrollar nuestro mismo sistema de canales, de meridianos y de centros energéticos, que es como una planta. Si le echas agua, va creciendo más y más y más y más y más. Entonces, el agua fluye por la planta, pero al ir fluyendo, va creciendo la planta, se va desarrollando. ¿Por qué? Porque es un ser vivo, es un ser orgánico. Si a la planta le echas poquita agua, se mantiene viva, pero realmente no crece. Si le das más nutrimentos, va a crecer más, 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 más. Es igualito. Si le aumentamos la capacidad de chi a nuestro sistema, primero va a circular, te va a purificar, se va a sanar y luego va a crecer, 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 crecer y eventualmente, si el crecimiento sigue, va a empezar a dar frutos. La planta que da frutos, el árbol que da frutos, si nosotros nos tomamos esa analogía, primero tenemos que ir creciendo, 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 y llega un momento cuando ya crecimos que podemos producir frutos. ¿Cómo nutrimos nuestra planta? Con chi, con energía. ¿De dónde viene esa energía? Del aire, del ambiente, del alimento. Hay distintas calidades de energía. Entonces tenemos que encontrar ese modelo que nos funcione y mi sugerencia, como siempre, es haz Qigong, aprende meditación, algún tipo de meditación eh, seria, tradicional, antigua, no una escuela meditativa nueva, innovadora, entre comillas. Las apps de meditación no sirven para nada. O sea, sirven para calmarte la ansiedad, pero no te desarrollan. En ese sentido no funcionan. Para que la práctica funcione meditativamente y energéticamente, tienes que hacer la misma práctica muchos días, muchas semanas, meses, meses. Poco a poco te va a ir dando más. El problema es que vivimos en una cultura en donde queremos el resultado automáticamente en este instante. Y eso no existe espiritualmente hablando. Nos tenemos que ir transformando nosotros, ¿no? Y en realidad, si lo piensas, ¿qué es una práctica espiritual? ¿Qué es la práctica espiritual? De entrada le llamamos práctica porque hay que ir practicando y nos vamos a equivocar. Practicas como andar en bicicleta, te caes, te subes, te caes, te subes, te caes, te subes, te caes, pero sigues practicando, practicando, practicando hasta que poco a poco, con el tiempo, ya no te caes y luego puedes aprender a andar más rápido y luego le quitas las rueditas y luego aprendes a andar en bici de montaña. O sea, es un desarrollo gradual, paulatino y los niveles de complejidad, los niveles de orden, de magnitud van evolucionando. Lo que llamamos una transición de fase. ¿Sí? Es cuando te gradúas de una bici con rueditas a una bici más grande, cambias transición a la fase. Y con la espiritualidad es igual. ¿Qué es la práctica espiritual? Podríamos, en palabras hoy día, es hackear tu sistema fisiológico y hacer upgrade de tu sistema. Así como hackeamos la información, así como hackeamos en nuestra salud, la palabra hacking se ha transformado hoy día
eh, hacer un upgrade, como hacemos un upgrade del sistema operativo de la computadora, como del software, hacemos un upgrade de nuestro sistema. ¿Qué significa? Que nuestra capacidad de entender, de observar, de procesar, de sentir, se vuelve otra capacidad de la que tenemos acceso hoy en día. Y no nos lo imaginamos, no nos lo podemos imaginar. Si tienes una bici de niño chiquito con rueditas y te subes muchos días y dices, yo ya sé lo que es andar en bici, no te puedes ni siquiera imaginar la experiencia de ser más grande, tener una bici más grande de montaña y bajar una montaña en bici. Es otra experiencia diferente. Con la espiritualidad es igual. El problema es que no se ve desde afuera porque es una experiencia subjetiva. Tienes que ir actualizando y cambiando y transformando tu experiencia interna poco a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, siguiendo la propuesta espiritual. Y lo que vemos hoy en día es mucho malentendido de las tecnologías espirituales porque personas con un desarrollo limitado piensan que llegaron al final del camino, cuando no es así. Entonces, ese es un problema, ¿no? Que me lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo empezar a meditar? Damián, siento que no puedo meditar. Me siento y empiezo a pensar mil cosas. No puedo dejar de pensar. Eso es meditar. Estás haciéndolo bien. El problema es que tienes la creencia de que meditar es no pensar. Tienes la creencia de que meditar es estar en un estado de gozo, de expansión, de orgasmo cósmico. No, eso no es lo que entendemos como meditar. El problema es que si tú vas a las tradiciones de Oriente Medio, del Lejano Oriente, de Asia, eh, la palabra meditación que usamos en Occidente, de repente te vas a encontrar con decenas de términos distintos que se usan en Oriente. Traducimos meditación cuando son muchísimos términos. Entonces hay, entre comillas, meditaciones que te llevan a un estado de calma y de vacío. Ahí está, hay meditaciones que te llevan a un estado de enaltecimiento emocional, de gratitud y de gozo. Hay meditaciones que te llevan a un proceso catártico emocional para después llevarte a un estado de calma y de expansión. O sea, hay diferentes meditaciones y no podemos generalizar, ¿no? Es como lo que decimos lost in translation, se pierde todo el significado si lo traducimos así. Si quieres empezar a meditar, una de las maneras más fáciles es irte por el camino que llamamos entrenar la mente. Es un tipo de práctica espiritual o diríamos de práctica meditativa, se llama entrenamiento de la mente y es aprender a tomar un paso hacia atrás y tomar un poco de perspectiva y observar cómo funciona mi mente, qué hace mi mente, reconociendo que la mente no soy yo solamente, yo soy la mente, pero soy más que la mente. Entonces, ¿cómo le hago? Me siento y me pongo a ver qué está haciendo mi cabeza. Ok, está pensando. Ahora viene un pensamiento, ahora viene otro pensamiento. Ah, ok, no puedo dejar de pensar. Es involuntario, sí, porque la mente tiene esa función. Entonces viene un pensamiento, viene otro pensamiento, viene otro pensamiento. Y si lo observo, de repente me voy a dar cuenta de que hay pensamientos que vienen con una emoción como enganchada. Por ejemplo, no sé cuánto tiempo lleva este video y tal vez ya lo hice muy largo y a lo mejor ya la gente se va a perder y no me van a escuchar y me empieza a dar ansiedad. Pero la ansiedad está atada a ese pensamiento. En el momento en el que me doy cuenta que hay un pensamiento con esa emoción, digo, en realidad esa emoción pues, no es mía, o sea, es como del pensamiento, entonces me relajo. Decimos, me desapego de esa emoción. Y la emoción en mi sistema nervioso se suaviza y mi sistema nervioso regresa a un estado basal tranquilo. Eso es meditación.
en este contexto. Poder permitir que los pensamientos lleguen con las emociones respectivas o memorias respectivas o deseos respectivos que traigan, que yo no puedo controlar, yo, mi observador, mi mente no puede controlar, permitirlo, sentirlo, porque obviamente no puedo dejar de sentir la ansiedad que me da pensar que ya hice el video muy largo. Ok, pero cuando lo siento, me relajo, ok, sí, tengo ansiedad, a nada. Y entonces sepa, porque el pensamiento, decimos, los pensamientos son impermanentes, no tienen substancia. Un pensamiento brota, existe y regresa a su origen. Y aquí está la clave, aquí está la pista. ¿Cuál es su origen? Nuestro verdadero ser. ¿Y qué es mi verdadero ser? Ese espacio vacío, ese espacio infinito de potencial de manifestación. Entonces no soy nada. Sí, exactamente. Esa experiencia de vacío, de observación pura, se acerca más a lo que verdaderamente somos, pero no se puede expresar. Entonces, ¿cómo empiezo a meditar? Observando lo que te está pasando. Y aquí viene un gran problema. A la mayoría de nosotros no nos gusta lo que nos está pasando. Damián, es que siento muchísima ansiedad cuando me pongo a meditar. Sí, es que me vienen muchos pensamientos. Sí, ¿por qué? Porque tienes ansiedad. ¿Por qué? Porque tienes preocupaciones, porque trabajas muchas horas, tienes estrés, ganas poco dinero, comes mal, no haces ejercicio. O sea, vivimos en una cultura que no cuida a las personas. Nuestra cultura cuida a las corporaciones, cuida al dinero, cuida al sistema económico, pero no cuida al individuo o al colectivo humano. ¿Sí? Tenemos departamentos de recursos humanos en las empresas, pero en vez de cuidar a las personas y asegurarte que coman bien, que tengan buena dieta, que no se enfermen, lo único que el Departamento de Recursos Humanos hace es asegurarte que trabaje bien. Entonces, eh, estamos volteados, volcados hacia una falsa fuerza que es el dinero en ese sentido, en vez de individualmente, internamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tarde o temprano vamos a tener que empezar a hacer cambios en nuestra vida, ajustes, para asegurarnos que nosotros individualmente podemos ser responsables de nuestra salud, de nuestro tiempo, de nuestro silencio, de nuestra atención, de nuestras relaciones. Y definitivamente es nadar en contracorriente. Entonces, sí, no es fácil.